Muy buenas a todos, me llamo Paco, soy seguidor y Patreon del canal de Ify Hunters y os enseño mi equipo, mi modesto equipo. ¿Vale? Como monitores tenemos unas clips, unas RP600, ¿vale? Tenemos un amplificador, un Cambridge Audio CX-A80, etapa de potencia Rotel y un tocadiscos y un giradiscos, perdón, que me van a echar la bronca, un giradiscos, una Audio Técnica LP5. En la parte digital la tengo, bueno, aquí abajo tengo el previo de Fómono y una fuente lineal externa. El previo es un Musical Fidelity Y90 LPS y como suministrador digital una Raspberry Pi con un DAC de auriculares que funciona perfecto, y de todos los DAC que he tenido es el que mejor resultado me ha dado. Y he tenido DAC de 500, de 700 y de 1000 euros. Encantado con este sistema de reproducción digital. Lo controlo todo desde la tablet, totalmente independiente. Perfecto. Bueno, y básicamente este es mi sistema de audio. Ahora seguimos con la ruta. Vamos a ver cómo os explico. Este es una habitación pequeña que la utilizo para mis cosas, pero encuentro total y absolutamente agrado y satisfacción pues escuchar este equipo. Esto está compuesto por lo siguiente: un plato transrotor alemán, el brazo es ortofón para transrotor y la cápsula es una japonesa, una Saltar 5000. Veis que es aparente, sólido, perfecto. Este es el previo de fono de la canadiense Moon Sim Audio, que es la que engloba todas las marcas y que está conectado a dos previos. Este es el previo Babak de válvulas. Este es un grabador. Este es una joya que es un casete Studer. Abajo un CD grabador y otro previo que es el Audio Research, el modelo LS22, y abajo un CD igualmente Studer. Tanto el plato, que tiene dos salidas, una balanceada de lo que es el previo de fono, balanceada y no balanceada. La balanceada va al Audio Research y la sencilla, la RCA, va al previo Babak. Como amplificación, aquí tenéis la etapa Babak modelo 3B, fantásticas, dos triodos, fenomenal. La estructura es muy singular, Babak, y una etapa de transistores que es de Audio Research, el modelo D200, que es una rareza porque es el único modelo que ha realizado la marca americana Audio Research con transistores, y es muy dulce, que parece igualmente transistores. Bueno, esto es un DAC, cassette,
y esta es la fuente que alimenta al previo Babak. Como cajas, pues son las clips Corwall, que tiene muy alta sensibilidad, 102 decibelios, para que pueda atacar bien la Babak, que solamente da, pues en concreto, como máximo 10 vatios. Yo lo tengo con el grifo justo a la mitad, que es más que suficiente. Las clips Corwall, que tiene un cono de 15, un motor de medios y después el correspondiente tweeter de titanio. Estas son unas cajitas inglesas antiguas, pero es que les tengo muchísimo cariño. Unas Celestion 7. Bueno, esta es un monumento que es una Fender Stratocaster, que es la que preside, como no podía ser de otra forma. Y bueno, esta es otra salita que nada más que me proporciona satisfacciones. Hola a toda la comunidad audiófila y a los hi-fi hunters. Hicieron un sorteo de la fuente de alimentación y del cable XLR hi-fi y le tocó a un tal Monty. Pues yo fui el afortunado. Agradeceros muchísimo el sorteo y el premio. La comunicación genial, o sea que perfecto. Las cosas que tocan en los sorteos, de que la gente que es legal como ellos dos, llegan y llegan de verdad. Aquí está la prueba. Bueno, pues comento, ya que he sido el afortunado y yo llevaba tiempo ya queriendo mandar vídeos, pues qué mejor oportunidad que esta que mandar cuál es mi equipo para que siga viva la sección de la ruta del cacharreo. Pues vamos, os lo enseño. Este sería mi equipo, que lo tengo dividido en dos, están conectados al mismo equipo, pero lo tengo como en dos partes. No tengo sala dedicada, con lo cual tiene uno que compartir con la familia y aprovechar los ratos que tiene uno libre y con tiempo para escuchar música lo más tranquilo posible. Pues comento. Parte de fuentes y amplificación. Tengo el equipo, como veis, que es el Yamaha. Está formado por el reproductor en red NP-S303, el reproductor de CD, el CD S300, y luego como amplificación tengo el Yamaha AS801. Tuve, justamente antes que tuve el Marantz, el PM6006, la versión inglesa, y se me quedaban cortos con la ampliación de las columnas que luego enseño. Estoy muy contento con ellos, como siempre mirando con el ojito derecho por la mirilla a ver si subir el equipo, pero no sé si os pasará a vosotros, pero llega un momento que ya cuesta. Cuando ya tiene un equipo un poquito formado, ya la inversión es bastante más amplia para pegar un salto de calidad. Como giradiscos tengo un Regaplanar, el P1, ¿vale?, que suena muy bien. Le puse la cápsula, la 2M Red de Ortofon, y noté bastante la diferencia en claridad respecto a la Riga Carbon, que es la que traía por defecto cuando lo compré. Este sería el hi-fi, el previo fono, que me ha venido de lujo lo que me ha tocado, porque no voy a hacer un upgrade de este previo. Y la verdad es que se nota bastante la diferencia, principalmente con el previo que trae el amplificador, con el AS801. Hice la prueba, tenía dudas, la verdad, era muy escéptico respecto a si iba a notar la diferencia. El cable lo tengo pendiente de probar todavía, porque no me gusta, lo conecto directamente a los monitores activos y no me gusta cómo suena, porque suena muy fuerte, no puedo regular el volumen, con lo cual tengo que buscar algún tipo de previo para poder configurarlo bien. Y lo que he notado la diferencia, y yo no me lo creía al principio, es de la fuente de alimentación. Yo creo que la diferencia y la importancia reside en esto, en el amperaje. El aparatito o la fuente de alimentación que trae por defecto
trae un amperaje 0,5 amperios y este trae 2,5. Será que entrega más potencia, la cosa es que se nota. Hicimos una prueba a ciegas y, aunque no lo creáis, hubo de 5 veces, 4 veces notamos la diferencia y a mejor. Así que, aunque yo no me lo creía, la fuente de alimentación se nota. Luego tengo lo que hemos comentado, los altavoces activos. Tengo 2 altavoces activos de 8 pulgadas. En estos casos son los Tannoy, los Gold 8. Estoy súper contento. Tuve también antes unos Yamaha AS8 y para mí esto suena mucho mejor. Ya sabéis que esto del sonido es un poco subjetivo, pero a mí me gustan bastante más estos que los Yamaha. Después tengo unos cascos también, cuando quiero escuchar algo más en la intimidad, que son los Audio-Técnica. Son los M50X. Son estupendos, la verdad. Los uso poco, no los uso igual que el equipo, pero me gusta y no quiero más. En cascos no será mi tope de inversión. Luego, como columnas principales, pues tengo las Evo 4.4. A mí me parece que son preciosas. Tengo la pareja aquí. Venía antes de una Zalí, la Icon 6, y noté la diferencia bastante. Era un sonido mucho más claro, mucho más nítido. Yo estoy encantado con ella, la verdad. Y creo que ya está. Este sería mi equipo. Vuelvo a comentar, muchísimas gracias por el sorteo, muchísimas gracias por la comunicación que habéis tenido conmigo en el momento de la entrega. Y aquí tenéis un IFI Hunter más. Muchas gracias. Muy buenas, un saludo a todos los seguidores de IFI Hunters. Os voy a presentar mi humilde equipo con el que disfruto y paso horas en casa. Cuando estoy aquí, claro. Me gusta relajarme escuchando música o viendo cine. Ahora os describo en qué consiste el equipo. Comenzaré por las fuentes. Desde hace muchos años yo estoy escuchando discos en vinilo. He tenido platos antiguos y hoy en día tengo el Audio-Técnica LP120 con la cápsula que trae de origen. No he podido cambiarla de momento, no me he metido en ello. Esto lo uso para discos actuales y discos de mi antigua colección. Según el día nostálgico, el día que tenga, pongo uno o pongo otro tipo de música. Otra fuente que utilizo es el reproductor de CD, grabador de CD, este modelo de Marantz, el CDR 4050. No lo gasto mucho, la verdad. Desde que tengo posibilidad de escuchar en streaming, pues oigo toda mi música en streaming. Para hacer el streaming uso este aparatito de aquí, fabricado por mí. Dentro de la caja tenemos una Raspberry Pi con un HAT DAC que me da audio en analógico y me gusta cómo suena, la verdad. He estado oyendo y no noto mucha diferencia entre tirar con el PC y esto. Entonces la música la guardo en un NAS y la paso aquí por red y la disfruto. Para amplificar el sonido he pasado por varios amplificadores. En este momento tengo el Marantz, el PM7000, y es el cerebro principal la potencia principal para los dos frontales para escuchar música en estéreo. Y aquí tengo un Denon, el AVR 1312, que lo uso para el cine. De aquí paso la señal al amplificador Marantz para los frontales
El Denon pilota tanto los traseros surround como el central como el subwoofer. Si quiero disfrutar de una cosa, pues conecto uno, si no del otro. Para ver películas, etcétera, le tengo conectado un Chromecast. Antes tenía un PC, pero por ir simplificando cosas y quitar ruidos, de momento tengo el Chromecast. También, como el salón comedor que uso es un espacio de mi casa no muy tocable por el tema de decoración, me gusta tenerlo así, no tengo una sala dedicada, pues tiene sus contratiempos en cuanto al sonido, etcétera. Entonces, desde hace tiempo también he sido de los que ecualizan. Adquirí el Behringer 2496 Pro y bueno, medio lo adapté un poquito, lo dejé un poco más bonito para que no parezca tan pro, pero es con lo que yo realizo los ajustes y me gusta cómo suena gracias a él. Mis altavoces principales son los Klipsch, los R28F. Son unos altavoces de 2 vías con doble driver de 8 pulgadas y el típico tweeter de Klipsch de 90×90, tipo trompeta. Tienen un sonido muy cañero. Me ha gustado mucho también en muchas reviews que lo he visto, en muchas salas de cine en casa. Me alucinaban a mí estos altavoces de color cobre. En el central tengo un KEF de la serie Q, el Q6. El subwoofer, que solamente se usa para cine, es un Denon de 8 pulgadas. De momento para mí es suficiente con lo que me aporta en sonido, más el sonido que sacan en graves las Klipsch, que son una barbaridad. Luego, para los traseros también tengo unos KEF coaxiales de 2 vías y este es mi equipo para estéreo. Tengo colocados en las esquinas unas esponjas para que haga de trampa de graves. Aquellas están sin colocar y ahí medianamente puestas también. Hay un vídeo que se subirá, o si se ha subido ya, lo buscáis, donde hago unas medidas y comienzo la comprobación y ajuste para ver dónde tengo que poner las trampas. El tema de cables, pues nada fuera de lo normal. Yo no soy esotérico en cuanto a cables y estos en concreto, que son los principales, son hechos por mí, con materiales simples y cable de buena sección, libre de oxígeno y conectores con buen baño y una fundita de esas que puedes encontrar en AliExpress y se hace a mano. Eso en un momentito los tienes hechos y yo no noto diferencia de un cable a otro, por lo menos a los niveles que yo gasto el equipo. Cuando llega la noche, como habéis podido ver, yo no tengo televisión, pero todo lo convertimos en cine. Para ello despliego mi pantalla de 100 pulgadas con el proyector y pongo los contenidos que, bueno, tanto de Netflix, películas descargadas, etcétera. Espero que os haya gustado el equipo y que hayáis disfrutado. Nos vemos.